La división de interrogatorios de la Oficina de Inteligencia Centuriana se enorgullecía de ser el centro de guerra psicológica más avanzado en la galaxia conocida. Sus instalaciones brillaban con cromo y con una pizca de malicia, sus métodos habían sido perfeccionados a lo largo de milenios, rompiendo la resistencia de los criminales más endurecidos. Su tasa de éxito, como les encantaba recordar a todos, era precisamente de 99.98752%. El porcentaje restante lo atribuían a sujetos que tenían la inconveniente costumbre de morir antes de confesar. El jefe de interrogatorios, SIX-427, quien insistía en ser llamado el disecador de mentes en la documentación formal, estaba especialmente orgulloso de la nueva ala que habían agregado recientemente. Contaba con todos los métodos concebibles para extraer información de sujetos poco dispuestos a hablar, desde los clásicos, como las cámaras de manipulación sensorial, hasta enfoques más vanguardistas que involucraban burocracia convertida en arma. Este último método había resultado especialmente eficaz contra especies de sociedades altamente organizadas. Nada quebraba tanto su voluntad como tener que llenar formularios de impuestos por triplicado mientras sonaba música de espera. En esa rotación particular de su estrella, a lo que algunos seguían llamando día, a pesar de los numerosos memorandos del jefe sobre la terminología temporal adecuada, SIX-427 se encontraba ante la ventana de observación de la cámara 17X, moviendo sus mandíbulas con anticipación. Detrás de él, se agrupaba un selecto equipo de los mejores analistas de la oficina, inclinados sobre sus pantallas holográficas con una mezcla de entusiasmo y la clásica ansiedad institucional de rigor. «Empiecen a grabar», anunció SIX-427, ajustando su modulador de voz al modo profesionalmente ominoso nivel 7 de 23 en la escala emocional. Adquisición del sujeto, marca temporal, 47ª rotación, tercera fase, ciclo 9272 desde la gran revolución burocrática. Designación de especie, humano. Evaluación de amenaza, hizo una pausa para lograr un efecto dramático, técnica aprendida en el curso de teatro interrogatorio 101, desconocida. Los analistas reunidos ahogaron exclamaciones de asombro. Era casi tan raro como encontrar un político humilde en la burocracia centuriana oír que una evaluación de amenaza fuera desconocida. Cada especie había sido meticulosamente categorizada, etiquetada y archivada en bases de datos tan grandes que requerían su propia luna para almacenarse. El hecho de que los humanos hubieran escapado a esta clasificación sugería una grave incompetencia en el departamento de archivos, altamente probable, o algo mucho más siniestro, igualmente probable, pero más interesante para el reporte trimestral. Nuestras exploraciones preliminares indican que el sujeto no posee ventajas físicas notables, continuó SIX-427, con su par de ojos secundarios revisando los últimos informes mientras mantenía los ojos principales fijos en la ventana de la cámara para maximizar el dramatismo. Configuración bípeda estándar, musculatura poco destacable y una inquietante carencia de extremidades adicionales. Lo más curioso es que parece mantener lo que nuestro software de análisis emocional identifica como una sonrisa burlona, aunque el departamento de psicología aún debate si se trata de un fallo del software o del propio sujeto. Detrás del jefe, el analista Junior Crow 8, quien aún no había obtenido el derecho a un tercer dígito en su designación, levantó un tembloroso apéndice. «Señor, quiero decir, disecador de mentes. El sujeto lleva tarareando algo los últimos 30 minutos. Nuestro análisis de audio sugiere que es una secuencia repetitiva llamada Never Gonna Give You Up de alguien denominado Rick Astley. ¿Deberíamos preocuparnos?» Las mandíbulas de SIX-427 se movieron en señal de desdén. Probablemente sea una respuesta al estrés. Muchas especies recurren a vocalizaciones primitivas cuando se enfrentan a su destrucción psicológica inminente. Inicien la fase 1, el juego de la espera. Los analistas observaron cómo los controles atmosféricos de la cámara ajustaban el entorno para generar la incomodidad máxima, o al menos, lo que debería haber sido incomodidad máxima. Sin embargo, la sonrisa del humano, lejos de desvanecerse, pareció ensancharse. «Fascinante», murmuró SIX-427, haciendo una nota mental de solicitar un software de análisis facial más potente. «Muy fascinante, en efecto. El sujeto parece estar disfrutando. Nadie, en la historia de la Oficina de Inteligencia Centuriana, se había divertido jamás en la cámara 17X. Simplemente no pasaba. Había regulaciones que lo prohibían.
Los acontecimientos que llevaron a esta inédita exhibición de alegría en una cámara de interrogatorios comenzaron como la mayoría de los incidentes galácticos, con un espectacular malentendido sobre el comportamiento humano. El sujeto en cuestión, un representante comercial de la División de Comercio Interestelar de la Tierra, había cometido lo que los centurianos consideraban la peor violación de protocolo imaginable: reír durante la firma ceremonial de un acuerdo comercial de primer contacto. Y no fue cualquier risa, sino una carcajada descontrolada, con lágrimas rodando por la cara y uno que otro resoplido, provocando horror en los dignatarios centurianos presentes. Según sus extensos documentos históricos con notas al pie, su especie había superado esas demostraciones emocionales tan primitivas hacía unos 447.000 años. ¿La causa de esta catástrofe diplomática? El humano había visto el título oficial del ministro de Comercio centuriano, soberano supremo de los valores de transacción arbitrarios y del excesivo relleno de formularios, clase 2. Lo peor fue que, dentro de los títulos de la burocracia centuriana, este estaba considerado entre los más prestigiosos y sencillos. En cuestión de momentos, la cámara se sumió en un caos muy organizado, pues incluso el caos era metódico entre los centurianos. Drones de seguridad descendieron de las cápsulas en el techo con sus luces de alerta parpadeando en el patrón reglamentario 7B, serio, pero no del todo apocalíptico. Se sellaron formularios con prioridad para incidentes diplomáticos y se hicieron copias por triplicado. Y no menos de 12 subcomités se formaron instantáneamente para evaluar la situación. El humano, aún secándose las lágrimas de risa, logró decir entrecortadamente: lo siento, sé solo que, ¿ustedes también tienen un departamento de departamentos redundantes? Aquello selló su destino, no por la pregunta en sí, sino porque dicho departamento sí existía, y su existencia era información clasificada al máximo nivel. El arresto se llevó a cabo con la habitual eficiencia centuriana. Se emplearon 17 tipos distintos de campos restrictivos, 16 de los cuales eran totalmente innecesarios, pero el protocolo exigía redundancia. Al humano se le leyeron sus derechos en 23 idiomas diferentes, incluyendo 3 lenguas técnicamente extintas pero que se mantenían en la lista oficial por un error de archivo que nadie se había molestado en corregir. ¿Saben?, comentó el humano mientras se lo llevaban. Esto me recuerda a cuando traté de darme de baja en mi gimnasio en la Tierra. Esta afirmación se registró con toda formalidad y se incorporó al expediente, aunque ningún analista centuriano logró determinar si se trataba de una amenaza, una confesión o un ejemplo más de la extraña tendencia humana a encontrar humor en situaciones objetivamente serias. Durante el proceso preliminar, todo se volvió aún más extraño. El humano se sometió con entusiasmo a los escáneres, haciendo comentarios sobre el increíble espectáculo de luces de los analizadores moleculares y preguntando si el detector de ondas cerebrales venía en otros colores que no fueran el rojo ominoso. Incluso intentó hablar con los drones de seguridad acerca de sus pasatiempos, lo que derivó en el primer caso documentado de un dron solicitando un traslado a otro departamento. Cuando por fin llegó al ala de interrogatorios, 3 analistas junior habían presentado su renuncia aduciendo exposición excesiva a optimismo no regulado. El jefe de guerra psicológica, con solo ver la sonrisa del humano, programó de inmediato su retiro, murmurando algo como: estoy demasiado viejo para este nivel de alegría. Y así llegamos al momento actual. El jefe de interrogatorios, SIX-427, está frente a la cámara 17X, contemplando cómo sus herramientas de manipulación psicológica más temibles son recibidas con lo que parece ser genuina diversión. El humano se ha graduado de tararear a cantar suavemente Sunshine, Lollipops and Rainbows, añadiendo a veces versos improvisados sobre lo brillante que está el acabado de cromo en los instrumentos de tortura. Quizá, aventuró el analista Junior Kroll 8, con timidez, debimos haber revisado los archivos clasificados sobre las técnicas de guerra psicológica humana antes de proceder. Las mandíbulas de SIX-427 chasquearon en un gesto que podía indicar acuerdo o indigestión. En la fisiología centuriana eran muy parecidos. Esos archivos son confidenciales precisamente porque nadie ha logrado entenderlos. El último investigador que lo intentó sufrió un colapso mental total y ahora trabaja en el departamento de departamentos redundantes. La ironía de esa frase pasó desapercibida para todos menos para el humano, cuya sonrisa, si era posible, se ensanchó aún más. La primera fase del interrogatorio comenzó con el arma psicológica más confiable de los centurianos: silencio absoluto combinado con observación intensa y constante.
Esta táctica había hecho confesar entre sollozos a un capo del Imperio Regiano sobre cómo hacía trampa en los exámenes de la escuela primaria. El humano reaccionó poniéndose a hacer un monólogo de comedia improvisada. ¿Por qué el centuriano cruzó la galaxia? Para llenar el formulario que le permitiera cruzar la galaxia. Gracias, gracias. Estaré aquí toda la semana, o el tiempo que dure este interrogatorio. Hablando de eso, ¿alguien ha escuchado lo del burócrata universal? Está parado en medio del campo porque no encuentra el formulario para entrar a la casa. Tras 17 minutos de chistes cada vez peores, quienes se quebraron fueron los observadores. 2 analistas tuvieron que ser sacados de la sala por mostrar señales no autorizadas de diversión, una violación grave de la sección 47b, subsección 12, del protocolo de interrogatorios, mantenimiento de la debida distancia emocional durante la extracción de información. La fase 2 involucró el despliegue de la temida Sinfonía de la Molestia Moderada, una compilación de los sonidos más irritantes de la galaxia conocida, que incluía gemas clásicas como el limado de uñas neptuniano, el llamado de apareamiento del baboso de los pantanos de Betelgeuse y un bucle continuo de alguien diciendo, tenemos que hablar en 157 idiomas distintos. El humano comenzó a mover los brazos como si dirigiera una orquesta invisible. Tu timín está fuera de ritmo en la sección de los babosos. Hizo un gesto exagerado. Deberían considerar añadir algunos clásicos de la Tierra, como el sonido de la aspiradora al golpear un ladrillo de Lego, o tal vez el intento de karaoke de mi tía Mildred. Eso sí que es guerra psicológica. La fase 3 trajo la artillería pesada, el bombardeo burocrático. La cámara se llenó de hologramas flotantes con formularios que requerían atención inmediata. Todos resultaban cada vez más absurdamente complejos, declaraciones de impuestos de civilizaciones extintas, solicitudes de permisos para actividades ilegales desde hacía milenios y registros de garantía para productos que jamás habían existido. El humano reaccionó con un entusiasmo asombroso. Genial. Esto me recuerda a cuando solicité mi licencia de pesca en casa. Aunque deberían actualizar sus formularios, este todavía menciona telégrafo telepático como método preferido de contacto. Además, encontré 3 errores ortográficos y una fecha lógicamente imposible. ¿Quieren que se los corrija? En la sala de observación, los pedúnculos oculares de Six 427 temblaban incontrolablemente. Su modulador emocional, diseñado para oscilar entre preocupación profesional y confusión existencial, parecía haberse atascado. Desplieguen el extractor de memorias, ordenó, la voz cargada de tensión. El extractor de memorias era el orgullo del Departamento de Investigación y Desarrollo de la Oficina de Inteligencia Centuriana. Creaba un entorno psicológico perfecto para extraer información, rodeando al sujeto con sus recuerdos más incómodos. Había llevado 47 años desarrollarlo y pasado por más fases de prueba que estrellas hay en una galaxia promedio. Al activarse, la expresión del humano cambió por primera vez, de simple diversión a genuino entusiasmo. «Oh, por Dios, esos son mis recuerdos», exclamó. «Miren, mi primer intento de hacer panqueques. Un desastre total. Y esto es genial. ¿Recuerdan cuando intenté explicarle los memes a mi abuela? Clásico. ¿Podrían enfocarse en las cosas vergonzosas de la preparatoria? Tengo historias hilarantes de mi etapa más incómoda. El extractor de memorias, frente a la extraña realidad de alguien disfrutando sus momentos más vergonzosos, emitió un sonido parecido a la confusión mecánica y se apagó para realizar un diagnóstico completo. En la esquina de la sala de observación, el analista Junior Crow 8 tecleaba con urgencia. Señor, disculpe, disecador de mentes. Encontré algo preocupante. Según esto, los humanos tienen un rasgo psicológico llamado encontrar humor en la adversidad. Al parecer, se vuelven más resistentes a la presión cuando pueden reírse de la situación. Siguió un silencio absoluto, solo interrumpido por el humano que había empezado a tararear la canción más molesta del mundo, algo acerca de un pequeño depredador acuático llamado Baby Shark. El protocolo de respuesta de emergencia ante fallas de interrogatorio sin precedentes constaba de 3 pasos: negación, escalada y solicitud de jubilación anticipada. Estaban haciendo los 3 en tiempo récord. Desplieguen la cámara de incertidumbre cuántica, ordenó Six 427, con un tono que rozaba la crisis existencial burocrática.
La cámara de incertidumbre cuántica era el dispositivo de guerra psicológica más avanzado que tenían. Creaba un bolsillo en el espacio-tiempo donde la realidad se volvía dudosa. La mayoría de los sujetos se derrumbaba en cuestión de minutos, incapaces de asimilar las implicaciones filosóficas de existir y no existir al mismo tiempo. La reacción del humano fue inmediata. El gato de Schrödinger entra a un bar, o no entra, porque está vivo y muerto, ja. Uf, difícil público. Aquí va otro, ¿por qué el físico cuántico cruzó la calle? No lo hizo, porque ya estaba en ambos lados. El campo de distorsión de la cámara titubeó, como si dudara de su propio funcionamiento ante tales chistes cuánticos. En desesperación, activaron el amplificador de empatía, un dispositivo diseñado para hacer que el sujeto sintiera la decepción colectiva de toda su especie. El humano respondió con una charla improvisada sobre la importancia de la autoaceptación y el pensamiento positivo, completada con diapositivas imaginarias e interacción con un público inexistente. Y recuerden, concluyó el humano, si 1.000 millones de centurianos están decepcionados de ti, ese es su problema. Aunque, debo decir que la iluminación dramática en esta cámara realmente ayuda a la presentación. ¿Podrían volver a encender los efectos de distorsión de la realidad? Serían geniales como apoyo visual. La sala de observación se sumió en un caos casi imposible de controlar. 3 analistas más pidieron su traslado al departamento de departamentos redundantes, considerándolo menos estresante. La IA de apoyo psicológico de emergencia se ausentó alegando necesidad de actualizar su software y no volvió. Desplieguen el manipulador de percepción temporal, gritó Six 427, con las mandíbulas castañando entre determinación y crisis nerviosa. El manipulador de percepción temporal hacía que los segundos se sintieran como años, los minutos como siglos. Había quebrado a criminales de la peor calaña haciéndoles experimentar la evolución completa de su especie en lo que, subjetivamente, parecían eones. El humano empleó su eternidad subjetiva en perfeccionar su técnica de malabarismo con objetos imaginarios. ¿Saben? Comentó después de lo que deberían haber sido milenios. Siempre quise aprender a hacer malabares, pero nunca tenía tiempo. Esto es genial. Aunque tengo que decir que vivir la muerte térmica del universo es un poco melodramático. ¿No creen que el vacío intergaláctico se vería mejor con unos cojines decorativos? En un último intento desesperado, activaron el generador de escenarios de pesadilla, un sistema que creaba visiones personalizadas de la peor situación posible basándose en un análisis profundo de la psique del sujeto. El humano lo manejó como un ejercicio de improvisación. Oh, hablar en público sin pantalones, un clásico de los sueños de ansiedad. Pero tengo que reconocer que la inclusión de elefantes bailarines es un gran toque surrealista. Y miren, está mi maestra de matemáticas de la preparatoria. Hola, señora Peterson, todavía esperando que muestre mi trabajo, Confundido, el generador de pesadillas comenzó a elaborar escenarios cada vez más absurdos para perturbarlo de alguna forma, pero eso solo parecía aumentar la diversión del humano. Ahora estoy dando una presentación en PowerPoint a una audiencia de papas decepcionadas mientras monto un monociclo hecho de libros de biblioteca vencidos. Esto es genial. ¿Aceptan solicitudes? Tengo algunas ideas. El analista Junior Crow 8, que no paraba de buscar información sobre psicología humana, hizo otro descubrimiento alarmante. Señor. Disecador de mentes. Según esto, los humanos tienen mecanismos de afrontamiento que incluyen hallar humor en lo absurdo y sacar lo mejor de las situaciones. Cuanto más intensificamos nuestros métodos, más combustible psicológico les damos. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el canto del humano, que en ese momento pasaba a una versión completa de 99 Battles of Beyond the Wall, con comentarios improvisados sobre física teórica y la interacción de botellas y paredes. Six 427 se hizo un ovillo en una esquina, envolviendo sus pedúnculos oculares alrededor de su cabeza y murmurando algo sobre solicitar un traslado al departamento de observación de pintura seca, considerado el trabajo más aburrido de la galaxia, pero que de pronto parecía muy tentador. Mientras tanto, las pantallas de la sala de observación mostraban un efecto dominó de fallas en los sistemas. El distorsionador de la realidad quedó atascado en un bucle infinito, generando universos cada vez más absurdos, todos comentados por el humano como si fuera un crítico de cine. Buen intento de angustia existencial,
pero al vacío le faltan brillos. 3 estrellas de 5. El generador de pesadillas se metió a terapia por su cuenta, el manipulador de percepción temporal entró en crisis y no sabía si habían pasado 5 minutos o 5 siglos, y los alegres cánticos del humano no ayudaban, especialmente cuando agregó versos sobre la relatividad en las botellas de cerveza. El analista Junior Crow 8, único miembro del personal que seguía intentando mantener la compostura profesional, documentaba la cascada de fallas en un informe que más tarde se volvería lectura obligatoria en la academia. Sus notas incluían detalles como: Hora 7, el sujeto propuso organizar un concurso de karaoke con el extractor de memorias. La máquina declinó amablemente y luego pidió compensación emocional. Hora 8, la cámara de incertidumbre cuántica preguntó por el sentido de su propia existencia. El sujeto se ofreció a darle asesoría filosófica. Hora 9, el amplificador de empatía desarrolló ansiedad escénica. El sujeto le sugirió ejercicios de respiración. El desenlace se produjo cuando el humano inauguró la hora de los chistes de papá. ¿Por qué los centurianos no cuentan chistes de papá? Porque son demasiado serios. ¿Lo notaron? Aparentemente. Bueno, ahí va otro. ¿Cómo se llama un burócrata con 3 ojos? Igual sigue ciego ante la ineficiencia. 3 analistas más renunciaron en el acto. Un cuarto empezó a reírse y fue arrestado por violar el protocolo, mientras lo arrastraban al centro de detención entre carcajadas. En la cámara, el humano había montado un espectáculo de variedades unipersonal, con ventriloquía improvisada usando los dispositivos de interrogatorio como utilería. El extractor de memorias hacía de compinche serio en una rutina cómica. Démosle un fuerte aplauso a mi asistente. El humano señaló la máquina. Puede ser un instrumento sofisticado de tortura psicológica, pero tiene un sentido del humor fantástico. La máquina, tal vez influida por la caótica exuberancia humana, se apagó y se encendió de nuevo, en un gesto que solo podía interpretarse como una reverencia. Se activaron protocolos de emergencia, pero también estaban fallando. El anuncio de evacuación automática, normalmente solemne, terminó derivando en un improvisado número de jazz. Las luces de emergencia, diseñadas para generar ansiedad científica, comenzaron a parpadear siguiendo el ritmo de la música improvisada por el humano. El Departamento de Supervisión Regulatoria, que vigilaba la situación desde su estación orbital, envió un mensaje urgente. Situación sin precedentes. No hay formularios aplicables. Se recomienda rendición burocrática inmediata. Era la primera vez que se usaba la expresión rendición burocrática en la historia de la especie. El concepto mismo resultaba extraño para su sociedad. Y sin embargo, al contemplar cómo su centro de guerra psicológica más sofisticado se convertía en un club de comedia improvisado, comprendieron que se enfrentaban a algo incomprensible. El analista Junior Crow 8, demostrando la clase de iniciativa que le valdría un ascenso y un descenso inmediato por exceso de proactividad, dijo lo que todos estaban pensando. Tal vez, deberíamos haberle pedido la información con amabilidad. La voz del humano resonó por los altavoces. ¿De verdad existía esa opción? Llevo esperando a que alguien pregunte, pero parecía que todos estaban muy entusiasmados con la idea del interrogatorio. No quería arruinarles la diversión. El extractor de memorias, que hacía de bailarín de apoyo en ese momento, se apagó con algo parecido a la vergüenza mecánica. Six 427 por fin se atrevió a hablar. ¿Tú lo sabías todo este tiempo? Bueno, sí, respondió el humano, con la misma alegría de siempre. Pero, véanlo así, ustedes probaron todos sus equipos avanzados, yo perfeccioné mi rutina de comedia, y en algún lugar del departamento de departamentos redundantes, alguien se va a divertir muchísimo archivando esto por triplicado. Es lo que llamo una situación de ganar-ganar-ganar. La revelación de que todo el interrogatorio había sido no solo un fracaso, sino completamente innecesario y peor aún, que el sujeto había colaborado voluntariamente para divertirse, requería toda una nueva categoría en los archivos burocráticos. Quizá hiciera falta construir una sección especial de archivadores solo para este incidente, conocido desde entonces como el incidente y archivado bajo la letra H de humanos, aterradores. En las secuelas, varias modificaciones se implementaron en la Oficina de Inteligencia Centuriana. Primero, se creó un nuevo departamento,
El Departamento de Comprensión Psicológica Humana y, no, lo hacen de nuevo, DCPH1, aunque hasta los centurianos admitieron que el acrónimo necesitaba trabajo. Su función principal era evitar cualquier intento futuro de interrogar humanos, no por la seguridad de los humanos, sino por la salud mental de los interrogadores. El personal de apoyo psicológico tuvo mucho trabajo. 3 docenas de analistas necesitaban terapia intensiva tras desarrollar un sentido del humor no autorizado. El extractor de memorias tuvo que ser reprogramado al empezar a contar chistes a otros dispositivos. El generador de pesadillas desarrolló tal inseguridad que solo producía sueños ligeramente incómodos, como verse con ropa inadecuada en eventos informales. Y SIX 427, para sorpresa de nadie, presentó su renuncia y se dedicó al mundo del espectáculo, abriendo el primer club de comedia centuriano. Su espectáculo inaugural, como aprendí a dejar de preocuparme llamar el juego de palabras, fue un éxito modesto, aunque los críticos señalaron que le faltaba práctica y le sobraba chasquido de mandíbulas. El analista Junior Crow 8 recibió un ascenso y un descenso en la misma hora, estableciendo un récord burocrático. Terminó con el prestigioso título de Enlace Principal de Incidentes Relacionados con Humanos y Gestión Preventiva del Caos, clase 3, pendiente de revisión, términos y condiciones aplican. El humano, una vez liberado, llenó un formulario de retroalimentación detallado sobre su experiencia de interrogatorio, evaluando cada aspecto. La comodidad de los dispositivos de tortura psicológica, 7 de 10, podrían ofrecer mejor soporte lumbar, y la calidad de la inducción de crisis existencial, 9 de 10, excelente manejo del vacío, aunque faltó algo de ironía cósmica. Adjuntó además una lista de sugerencias, que incluía sillas más ergonómicas para los interrogadores y una acústica mejorada para los números musicales improvisados. Se establecieron protocolos para que todos los oficiales centurianos pasaran por un entrenamiento obligatorio de preparación para el contacto con humanos, que consistía principalmente en exposición gradual a chistes de papá y lecciones sobre cómo mantener la compostura mientras el humano se reía de situaciones objetivamente graves. La tasa de abandonos fue altísima. El Departamento de Departamentos Redundantes, en un alarde de metaburocracia, creó una subdivisión encargada de documentar los intentos redundantes de interrogar humanos, que era, irónicamente, redundante en sí misma, pues nadie se atrevía a repetir la hazaña. Quizá lo más relevante fue la modificación del manual oficial de la Oficina de Inteligencia Centuriana, que añadió una nueva directriz prioritaria. En caso de capturar a un humano, simplemente, no lo hagan. Llenen el formulario XB 927 para su liberación inmediata y pretendan que nunca sucedió. Y en algún rincón de la compleja maquinaria burocrática de la galaxia empezó a circular un nuevo dicho. Puedes torturar a un Dragnid, amenazar a un Versión o intimidar a una conciencia cuántica. Pero jamás intentes quebrar el espíritu de un humano. Se divertirán, y después tendrás que presentar un informe justificando por qué tu cámara de interrogatorios se ha convertido en un local de entretenimiento. El humano regresó a sus funciones diplomáticas, enviando de vez en cuando tarjetas festivas a la oficina de inteligencia centuriana. Cada tarjeta contenía chistes tan malos que debían clasificarse como armas psicológicas. Y el extractor de memorias inició una carrera exitosa en la comedia, aunque nunca dominó del todo el arte de la sincronización de los remates, algo comprensible si uno es un dispositivo de manipulación de la conciencia cuántica convertido en comediante. Después de todo, la cuestión del tiempo es relativa. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.